Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Espero que bien, bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión, vamos a esperar 5 minuticos más mientras va llegando el resto de los compañeros. Y si esto no se llega, bueno, iniciamos enseguida con la tutoría, ¿listo? Ok, bueno, enterados. Compromiso, sé que todavía estaba pendiente el video de la sesión pasada, ya se hizo, pero de pronto los que tienen acceso con el correo institucional saben que pueden tener acceso a ese video. En caso contrario, pues ya apenas terminemos esta, en las horas de la noche yo les estaré montando el otro video junto con este, listo, para que vayan avanzando. Un complemento, normalmente pues, venimos identificando y reconociendo que nosotros hemos venido desarrollando todas las actividades. Hasta este momento, quiero decirles que los felicito. Ha sido todo, digamos, muy agradable encontrar que muchos han cumplido a gran cabalidad con las actividades. Aún estoy calificando, quiero decirles eso. Hay actividades que todavía, para actividades que ahora estoy calificando. Acuérdense que ustedes son más, casi 60 personas. Y hay actividades que, bueno, son de desarrollo, que toca identificando pasito a pasito, ¿vale? Para poder darle solución. Hay unos mensajes que todavía estoy contestando. Agradezco la paciencia y la tolerancia en esos aspectos. ¿Listo? Bueno, todavía faltan, ¿qué? 2 minuticos más, 3 minuticos más para el inicio formalmente. Mientras vamos a colocar acá en nuestro curso, la parte inicial del curso, aquí vemos. Y tengamos claro que hoy pues ya vamos cerrando esta sexta unidad de trabajo, el 4 de octubre hasta el 10 de octubre. Entonces digamos que pues ya aquí vamos avanzando muchísimo. Quiero felicitarlos nuevamente, espero que sigan así en ese proceso tan interesante, tan comprometidos y ojalá logren salir adelante con todo esto. Bueno, listo. Vamos a dar inicio al parecer como que estamos bastante retrasaditos esperando, pero bueno, vamos adelante. Como es de costumbre, siempre nos enfocamos acá, visualizamos nuestro curso tal como lo había dicho. Aquí en el plan estratégico, pues tenemos identificado la unidad número 8, es decir, de la semana 6. En esta semana corresponde el desarrollo y el trabajo de la evaluación parcial. Evaluación que ahorita vamos a explicar en qué consiste. ¿Listo? Y la temática finalizada prácticamente dentro de todo lo que corresponde en este... Ay, qué pena con usted, este internet está un poquito molesto, pero bueno, vamos sacando adelante todo, ¿vale? Aquí, semana número 6. Aquí la temática, obviamente, voy a cerrar es prácticamente esos conceptos básicos, fundamentos que nos van a orientar desde la parte del hardware, el diseño y la comunicación con los sistemas operativos distribuidos. Vamos a reconocer ese tipo de conceptos, ese tipo de sistemas. La intención, ¿cuál es? Que culminemos esta parte de esta asignatura que prácticamente son dos asignaturas, ¿cierto? Que es autómatas, lenguajes formales y sistemas operativos, con el fin que usted logre interpretar y reconocer estos grandes, estas grandes áreas de nuestra formación como profesionales, como ingenieros. Entonces, bueno, aquí está prácticamente las actividades, la evaluación final, la sesión sincrónica en el día de hoy. Y vamos a proceder, como hemos de costumbre, a revisar nuestra unidad. En este caso estamos, Dios santo, se cae demasiado.
la unidad número 8. Esta unidad, como vemos acá, que vamos a encontrar en la vista general, pues obviamente toda la descripción que hayamos indicado en el aviso. Los recursos de aprendizaje, quiero hacer un paréntesis, perdón. Estos recursos que vemos acá, aquí, para que tengamos un bosquejo más sobre lo que es los conceptos que se identifican dentro del sistema distribuido. ¿Listo? Y acá es para que por lo menos identifiquemos esas características, los fundamentos que asocian a los sistemas distribuidos y cómo podemos nosotros hacer parte de esto. Ahora, hay que tener algo muy interesante acá, por lo menos a qué se estará estipulando en la cuestión del desarrollo del software. ¿Sí? Porque nosotros también, en nuestra área de desarrollo, tenemos una de las arquitecturas a trabajar que son sistemas distribuidos. Por eso de aquí la existencia de los sistemas operativos distribuidos, ¿sí? Con tal de distribuir prácticamente los servicios y la administración de estos. Esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Por acá tenemos un compañero observando. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, profe, ¿cómo le ha ido? Bien, ¿y tú, Lizer Almintar? Sí, sí, Por aquí sí, estuvimos hablando, ¿verdad? Al WhatsApp. sí, Creo que sí, me sí, profe. escribiste. De hecho, pues hoy ¿Cómo estás? esperábamos a arreglar unas cositas, pero pues de igual forma, tan pronto terminemos esta clase pues se pare la grabación, pues comentamos eso. Ahorita pues no he podido entrar a todas las sesiones, en una entré y tú llegaste, no puedes llegar en el momento y en otras yo no pude y bueno, hoy le afané y acabé de llegar. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que estemos acá. No te preocupes, ahorita, ya después de esta introducción, de esta sesión enfocada a los sistemas distribuidos, pues abordamos lo que se está quejando acá o te está incomodando, lo que tú me quieras compartir también. No, ¿Alguna son inquietud? solo aclarar situaciones nada más, no, no es incomodar ni nada de eso. Ah, bueno, listo. Vale. Entonces, Listo. continuando con lo que estaba mencionando sobre los recursos y haciendo el paréntesis, obviamente en el uso del recurso que está acá, está compartido, hice el paréntesis de identificar sistemas operativos distribuidos y sistemas eh, distribuidos como tal desde el enfoque del desarrollo. Entonces, disculpe que cada ratito se esté cayendo esto acá, pero no sé que tengo cada problemita con internet. Estoy prácticamente en mi hogar y el internet es el de Claro, pensé que era uno de los mejores, pero bueno, creo que no. Como es de costumbre, vamos a abrir acá nuestro módulo guía para abordar la temática correspondiente. Bueno, bueno, otra cuestión acá con respecto a la evaluación que tenemos en la unidad número 8. Esta es básicamente un cuestionario que integra muchos de los contenidos, ¿no? O sea, no es solamente un cuestionario de la unidad, sino que va a tener algunas que otras preguntas, como mencionamos acá, va a evaluar contenidos temáticos vistos en unidades anteriores, pero son muy detallados como para que de pronto lo tengas presente y por pronto es un breve repaso sobre lo que podrás encontrar en este caso. Listo. Hay preguntas de selección múltiple con única respuesta, preguntas para relacionar conceptos y también preguntas de afirmación o negaciones, conocidas como de falso verdadero. Listo. En este caso, como para dejar sentado todas las bases conceptuales que tenemos nosotros aquí asociadas. Bueno, aquí como nos vamos a ubicar, ¿dónde está? Aquí está, listo. Este es el módulo. Vamos a ubicar con nuestro módulo guía. Vamos a unir números 8. Listo. ¿Qué queremos enfocarnos acá? Con los sistemas distribuidos es importante reconocer cierto concepto, cierta temática puntual. ¿Qué quiere decir con esto? Porque a partir de los sistemas operativos distribuidos podemos reconocer, ¿verdad? Dame un segundo aquí, antes de continuar.
Listo, retomando un poco acá, estaba cerrando acá, que estaba como mucho bullita acá con el niño. Bueno, tal como se lo estaba mencionando, son los sistemas operativos distribuidos. Obviamente aquí es, primero que todo, tener muy claro que esa gran diferencia que le había mencionado, sistema operativo y software como tal, ¿sí? Pero tiene su fundamento. Recuerda que el sistema operativo es prácticamente una aplicación, pero que administra todos los recursos del sistema. Pero en este caso, vamos a administrar todos los recursos de manera distribuida asociadas dentro de este. ¿Ok? Aquí vamos a ver, darnos cuenta de que este tipo de sistemas operativos, que es un tipo, ¿no? Así como vimos anteriormente otros, aquí vamos a reconocer que este sistema operativo nos permite a nosotros incluso administrar nuestros servicios, nuestro servidor y poder gestionarnos gran parte de lo que realmente necesitamos, ¿sí? Y en ese orden de ideas, aquí podemos nosotros identificar que con los sistemas operativos distribuidos vamos a tener, digamos, un acceso o una modificación mucho más interesante. ¿Listo? Ok. Cuando hablamos de sistemas operativos distribuidos es importante tener presente que su definición se enfoca especialmente en qué, en las características que evocan el sentir de este. ¿Cuál es? Que es multiproceso, comunicación, transparencia, o transparente básicamente, ¿sí? Siempre lo que hace es gestionar desde la parte de hardware todo lo que tenemos nosotros a partir del software. Y su enfoque fundamental o estructura de trabajo es a través de las 7 capas del modelo OSI, del modelo de red normalmente. Pero ese es un modelo referencial, ¿sí? Entonces, obviamente, cabe resaltar que este modelo se representa a través del modelo TCP/IP. Ese modelo, especialmente donde identifica el uso o la aplicabilidad que nosotros vamos a darnos cuenta, en pocas palabras, sobre este tipo de sistemas operativos, ¿ya? Muchas de las acciones que hemos con este sistema operativo, a diferente de los sistemas operativos de escritorio, que en pocas palabras hablamos de manera general en su uso de procesos, de la gestión de la memoria, aquí nos damos cuenta que vamos a tener también una característica muy importante que es el acceso remoto, ¿sí? El acceso remoto del sistema como tal, identificando especialmente cómo sería esa, digamos, esa solicitud de servicios a través de la comunicación de sus procesos, que lo puede hacer de qué, partiendo de sus distintas arquitecturas, ¿sí? Ahí estaremos tocando un poquito las distintas arquitecturas. Cuando hablamos de las arquitecturas, digamos, de la forma en cómo él va a comunicarse o integrarse con los otros dispositivos, con los otros hardware que van a ser parte del sistema como tal, donde éste va a estar funcionando, ¿sí? Entonces, partiendo de qué? De que va a utilizar como base servidores y acceso a las redes de datos. Entonces, eso es muy importante, tener en cuenta que este es uno de los principales sistemas operativos utilizados para optimizar el rendimiento, el funcionamiento, el acceso a los recursos en un sistema prácticamente informático establecido, generado a nivel empresarial, ¿verdad? Para optimizar el consumo de los recursos, para minimizar, digamos, la interoperabilidad, la eficiencia, la disponibilidad de los recursos de una red para los clientes. Entonces, esta es una de las mejores opciones que podemos identificar nosotros. Cabe resaltar que este tipo de sistemas operativos tiene su nivel de complejidad, ¿ok? Entonces, dentro de los conceptos básicos que podemos identificar nosotros es, uno, que a partir de todo, este tipo de, digamos, de sistemas operativos tiene un enfoque básicamente, especialmente para las computadoras de gran tamaño o de gran escala, ¿sí? Su funcionamiento, en este caso, podemos decir que es un funcionamiento independiente de lo que pueda surgir a partir del control que ellos tienen. ¿Dónde comenzamos a reconocer la existencia de este tipo de sistemas? A mediados de los años 70, ¿sí? Surgieron básicamente con los primeros mini ordenadores, pero también comenzó a crecer un poquito más, ¿sí? Y ya pensamos a reconocer el acceso a través de la red de datos, permitiéndonos gestionar o administrar mucho mejor los recursos. Entonces ya nos damos cuenta de que siendo así, no solamente se ha venido quedando este tipo de sistemas, ¿no? Y ha seguido creciendo, ha seguido creciendo. Normalmente, dentro del Internet, al uso como tal que tenemos nosotros acá, es importante representar que lo que hacemos nosotros con él es acercarnos un poco más a unos recursos que probablemente puedan estar muy lejos o a cierta distancia. Los sistemas operativos distribuidos nos permiten incluso fortalecer este tipo de soluciones, ¿sí?
ciertos principios que son importantes asociarlos y reconocerlos dentro de los sistemas operativos distribuidos y que están asociados desde la parte de los microprocesadores, ¿sí? Que van a estar conectados con su clasificación, especialmente dentro de las redes locales. Algunas de estas se enfocan con base a la, digamos, la topología, ¿no? La topología de red que pueda tener. Por ejemplo, existe una famosa clasificación, la clasificación de los Flynn. ¿Qué quiere decir la clasificación de los Flynn? Cuando se identifican las unidades funcionales, las máquinas que vamos a identificar, el procesador e incluso la característica que asocia a los sistemas. En este caso encontramos en la SID, que es básicamente enfocada para identificar las varias funcionalidades y procesamientos que podamos identificar nosotros en línea. La SIMD, que es básicamente estipulado para máquinas vectoriales y arreglos de procesadores, es decir, cuando lo que queremos hacer es un, digamos, un sistema de alto desempeño. Utilizamos un sistema distribuido y probablemente este sistema, muy probablemente, nos va a dar muy buenos resultados. El de multiprocesadores con memoria compartida, el famoso MIMD, que es básicamente con memoria privada, especialmente lo que hace es, con base al acceso, permisos y registros, podamos tener un acceso a cierta memoria que sea compartida para optimizar el rendimiento. También encontramos sistemas fuertemente acoplados, sistemas de ficheros, sistemas de tiempo compartido y algunos asociados a multiprocesamiento, especialmente que para reconocer la simetría o asimetría que pueda existir en el funcionamiento de la CPU. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Especialmente cuando tenemos nosotros algún tipo de conexión. Acuérdense que esto funciona solicitando ese acceso para el procesamiento por la red de datos. Nosotros en la red de datos podemos tener asincronía o sincronía, asimetría o simetría. Es decir, que en cierto momento dado probablemente estén simétricamente configurados y puedan funcionar y dar un mayor rendimiento. O asimétricamente funcionados. Si primero se trabaja un equipo y después de trabajar dentro de ese equipo, ese nivel de funcionamiento va a tener un respaldo en el otro equipo, ¿ya? En el caso que ocurra cualquier imprevisto. Ellos por lo general utilizan o tienen siempre presente el famoso, según la clasificación Flynn, el famoso microkernel, que es básicamente una interfaz tipo cliente-servidor y que define al servidor disponible por cualquier cliente. Es básicamente una implementación que se instala para depurar los servicios. Hoy por hoy, algunos lo consideran como el famoso middleware, ¿sí? Que es como ese núcleo que lo hace como máquina transparente para que a partir de ahí se gestione cada uno de esas interfaces, esos accesos y simula la entrega de un kernel, de un núcleo como tal, como si todo estuviera centralizado. Los sistemas operativos distribuidos son muy transparentes para los usuarios. Esto es básicamente más que todo para, digamos, para el uso en particular de quién, de las grandes empresas, ¿ya? Entonces las grandes empresas lo utilizan para simular que en ese momento, aunque todavía falta mucho estudio, ¿sí? Todavía hay mucho estudio más de investigación que se tiene para este tipo de accesos. Hoy por hoy no es, digamos, que son como tan al 100%. Por eso ustedes ven que aún se sigue utilizando mucho el modelo dentro de los sistemas distribuidos, el distribuido básico, que es el cliente-servidor. Por lo menos aquí tenemos un ejemplo base de lo que es multiprocesadores con base en buses. Si tenemos distintas CPU, pero se maneja un bus para hacer ese asignamiento, esa asignación, especialmente de los procesos. También se identifican multiprocesadores con conmutadores, es decir, que utilizan especialmente un circuito tipo conmutador que lo reconocen como el famoso circuito de cruceta, el famoso crossbar switching, que es prácticamente identifica y divide la memoria en módulos conectados por la CPU y hace ese asignamientos consecutivos de cada uno de esos. Hoy por hoy también se ven ciertos acercamientos en los de 64 procesadores, hasta 218 procesadores se han identificado noticias que se han trabajado como tal, ¿sí? Esto básicamente como para trabajo de memoria compartida. También tenemos multicomputadores con base en buses, que prácticamente ese esquema lo que vemos arriba es prácticamente lo que busca eso, o sea, a través de un bus poder distribuir la cantidad de procesos y no simplemente trabajar en un mismo sistema, sino que en el mismo sistema yo tengo distintos equipos y el sistema operativo lo que hace es gestionar con sus servidores, decir, ok, estos procesos van a ser trabajados desde acá, desde acá, desde acá, del otro sistema, ya. Y a partir de ahí comenzar a trabajarlo y decir, ok, ya está la solución para este, para este. Pero eso es totalmente transparente. Muchas veces estamos aquí, por ejemplo, y yo puedo estar haciendo esta videollamada con ustedes, pero el sistema que yo tengo en mi empresa como tal y como yo estoy utilizando este recurso es totalmente transparente. Yo puedo tener un sistema distribuido en mi empresa, pero este que funciona por el servicio que me ofrece a mí Microsoft Teams puede ser tipo cliente servidor. Yo solamente sería un cliente y nosotros prácticamente seríamos, perdón, un cliente
y el servidor de ellos es el que nos está atendiendo toda la petición, nos está permitiendo esta sincronía. Bueno, aquí también vamos a encontrar algunos aspectos que están también asociados con las colecciones de estaciones de trabajo en una red, pero que distribuyen a través de ella el compartimiento de la memoria. Ese tenía también otro, digamos, de las características o otra topología que se puede identificar, especialmente cuando se manejan buses compartidos, ¿ya? Aquí vemos cómo sería el famoso conmutador de crucetas. ¿Qué es lo que hace en sí? Prácticamente lo que hace es representar, digamos, a través de una matriz de conectividad que vemos acá, ¿sí? Cada uno lo va identificando en un punto en particular para poderlo asociar o cruzar con la CPU asignada, es decir, con ese recurso de computación o recurso de procesamiento asignado en particular. Mire, el sistema operativo distribuido asigna memoria compartida, asigna CPU compartida, pero todo, como lo hemos visto, siempre se asocia con ¿qué? Con un sistema de buses. Ese sistema de buses, ok, ese sistema de buses es basado en un circuito interno, ¿sí? Que obviamente reconoce y da fortaleza a lo que es el famoso, la diversidad de las topologías que podemos encontrar nosotros, ¿ya? Entonces, a través de ello, hoy por hoy, tienen muchas facilidades, muchas ventajas o básicamente muchas aplicabilidades dentro de lo que es los diseños, lo que son digamos, aplicaciones orientadas a la visión artificial, muchas aplicaciones como tal. Y se hace especialmente, pero muy, muy poderoso todo esto. ¿Listo? Bueno, ya de pronto, digamos, así como para asociar un poquito, también vamos a encontrar otra variación en los sistemas distribuidos para la entrega como tal de los recursos, ¿cierto? Aquí vemos, integra, parece que fuera como híbrido, pero bueno, se integra básicamente las distintas CPU con su memoria y todo esto, pero va a tener una cola de qué, de ese tipo de procesos que van a estar, es decir, al igual que un sistema operativo normalmente, el distribuido también maneja una cola de peticiones, una cola de ejecución de sus procesos, le da un orden, ¿sí? Y que lo que hace es simplemente asignarlo a cada uno de las CPU para que éste la gestione y lo almacene. Obviamente, dentro del bus, dentro del disco, perdón, se van a ir almacenando a cada una de ellas que han sido asociadas. Aquí hay una breve descripción sobre el modelo OSI, como para retomar un poquito lo que ya saben algunos de red, o de pronto algunos no han dado red, de estas famosas 7 capas, ¿sí? Pero ¿dónde se enfoca básicamente? Esto que vemos acá, pues obviamente se va a permitir a través de la conexión y el enlace de datos, porque si no hay un enlace con otros equipos, no podemos hablar de una red. Pero nosotros acá, el sistema operativo distribuido se encuentra aquí, en la parte de la aplicación, porque es una aplicación, es un software que distribuye cada uno de los servicios, ¿sí? Ya sea para compartir o, digamos, gestionar el control del acceso hacia la parte de la memoria, hacia la parte de los procesos como tal. ¿Listo? En este caso nos damos cuenta de que el modelo también tiene un par de orientaciones, orientado a la conexión, orientado no a la conexión, o un protocolo orientado a esa conexión como tal, ¿sí? Ahí vamos a encontrar demasiadas cosas, pero especialmente en este punto es prácticamente un recorderis sobre las 7 capas del modelo OSI. Y recordemos que el modelo OSI tiene estas 7 capas para permitir o reconocer cómo es la conectividad entre una estación de trabajo con la otra de trabajo, con la otra estación. Bueno, en sistema operativo distribuido no tenemos solamente 2 estaciones de trabajo para identificar la conexión, sino distintas estaciones de trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hace es reconocer que a través de la distinta topología que se tenga, la capa física debe especialmente mantener o soportar toda esa transmisión como tal, ¿sí? Todo ese soporte desde la parte de los cables, conectores, voltajes, velocidades, poder mantenerla como tal. Obviamente, muchas de estas características, empezando con la velocidad de datos, depende de qué, del proveedor de servicio que tú tengas, no de la empresa ni de la aplicación que se esté desarrollando, ni siquiera del sistema operativo, para que esto pueda tener un mejor éxito como tal. Bueno, vamos a encontrar distintos modos de transmisión en este tipo de sistemas operativos. Como ya vimos la sincronía, bueno, aquí vamos a ver prácticamente también la transmisión, la forma en que se pueda transmitir de manera asincrónica o ATM, conocida de forma muy, digamos, interesante y rápida, especialmente cuando no se tiene un acceso a un protocolo para el manejo y la conectividad. Por ejemplo, en el modo orientado a la conexión, que permite la transmisión en diferentes tipos de información, como voz, video, datos, entre otros, existe este tipo de acceso, pero especialmente para altas velocidades, esperando cuando la sincronía se dé, cuando la conectividad se dé, por eso es asincrónica, ¿sí? ¿Bajo qué? El control de flujo de sus errores. Entonces, a partir de aquí comienza a identificar aquellos aspectos que va a permitir, digamos, representar la transmisión. Entonces, aquí es cuando encontramos nosotros los distintos modelos. Esos modelos dentro
de la comunicación para poder trabajar, digamos, la solicitud de peticiones en los sistemas operativos distribuidos. En este caso tenemos el primer modelo, que es el modelo cliente-servidor, ¿sí? Se identifica un cliente, se identifica cuál será el servidor. Lo que busca es una simplificación del modelo en su uso en particular. Primero que todo, identificando cuándo podemos darnos cuenta de esas 7 capas, se puede identificar un desaprovechamiento. ¿De qué? De las velocidades de transmisión. A partir de la capa física de la enlace y prácticamente algunas veces de la parte de la capa de red, que es la de enrutamiento, pero no siempre, prácticamente en las 2 primeras capas. La transferencia se basa básicamente por una solicitud y respuesta de conectividad o respuesta de algún acceso a un recurso. Como lo vemos aquí prácticamente, aquí vemos un ejemplo, tenemos los distintos switches conectados, distintas centrales, edificios, ¿sí? Centrales como tal, que están prácticamente identificando cierto acceso. Las velocidades más altas, que son las de 155 megabits por segundo, son las que van a tener entre los dispositivos. ¿Para qué? Para que las solicitudes y las peticiones se hagan de manera mucho más rápida. Entonces, la sincronía, la red como tal, asincrónica que tenemos acá, va a permitir optimizar esa conectividad, porque lo que hace es subdividir los canales hacia 2 megabits por segundo en cada una de ellas. Y de esta manera optimizar la comunicación. Este es uno de los modos que permite el cliente servidor trabajarlo. Todos estos que están acá serían sus clientes, y estos que están acá en el centro, en la red ATM, serían los servidores, ¿sí? Los servidores que podemos tener nosotros, pero que trabajarían básicamente a través de un switch en redes. El switch básicamente es un dispositivo que switchea, ¿sí? Que prácticamente distribuye digamos, la transferencia de datos entre un punto y otro punto, teniendo en cuenta y reconociendo un protocolo, un direccionamiento. Bueno, también vamos a encontrar una temática que da, digamos, gran importancia en todo lo que es la comunicación. Para que esto se pueda dar, hay que identificar los distintos diseños y comunicaciones que puedan existir. En este caso, existen muchos que permiten el diseño y el acceso y la comunicación a través de procesos remotos. Dentro de nosotros, de pronto alguna vez han escuchado que para tener acceso remoto se identifican ciertos recursos para hacer este uso. Bueno, a través de la red existen varios. Encontramos en este caso el uso de la comunicación a través de RPC, que es un protocolo que permite a un programa que de ordenador ejecutar un código a una máquina remota sin tener que preocuparse nunca de la comunicación entre ambos. Este protocolo es de gran avance y su implementación es basándose en socket. Obviamente los sockets ya están pasados de moda, sí, pero es importante reconocer cómo funciona este, ¿verdad? Y que de una u otra manera, para un ejercicio breve, rápido, sencillo, te puede utilizar, lo puedes utilizar y puedes identificar esa comunicación de esa manera a través de un acceso remoto, generando un socket desde el cliente, un socket para el servidor. Entonces aquí lo que hace es tratar de manejar la transferencia de la sincronía de los datos y el control para que el programa de manera distribuida logre, a través de las direcciones estipuladas, logre básicamente desglosar, ¿sí? Cada uno de estos y poder tener o gestionar cada uno de los accesos de manera remota y simultánea hacia el sistema. Esa puede ser, aquí vemos un ejemplo de cómo de manera esquemática podemos establecer una comunicación de este estilo. La máquina A, la B y la C. Cada una de estas máquinas prácticamente tiene direcciones del servidor y va a buscar acceso como tal. Entonces, la máquina A es un servidor de nombre, la máquina B es otro servidor y la máquina C es otro servidor. En este caso, la comunicación como tal entre ellos, primero, solicitudes de registro, ¿sí? ¿Para qué? Para poder recibir cierta información. Si nos damos cuenta aquí, cada uno, por lo menos, este hace 2 tipos de petición, ¿sí? Y solamente se le hace un solo tipo de petición. Esta que está aquí hace una petición y solamente responde a un tipo de petición. Todo esto dependiendo de qué, del tipo de servicio que se está ofreciendo. Bueno, el objetivo del RPC, ¿cuál es el objetivo principalmente? Uno, proporcionar el famoso middleware que habíamos hablado antes, ¿sí? Para simplificar el desarrollo de la aplicación distribuida. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a permitir que sea multiplataforma, que se pueda trabajar del mismo modo en cualquier plataforma, independientemente, digamos, del lenguaje y todo lo que esté estipulado, la conectividad va a ser igual, ¿sí? Su socket de cliente, socket de servidor, pero lo que cambia es el lenguaje. Obviamente, ¿por qué manejaría y proporcionaría una simplificación en este caso? Porque estaría trabajando bajo el mismo protocolo de comunicación, ¿ya? Entonces los servidores como tal, en este caso, ofrecen procedimientos tanto para el cliente, para poder
mitigar todos los procedimientos locales que se tengan. Bueno, ¿cuáles serían las etapas? Como ya estuvimos mencionando un poquito, aquí hay dos etapas para este RPC. Puede ser la máquina de cliente y la máquina de servidor. ¿Cómo sucede esto con unas solicitudes? Cada uno de ellos va a tener un núcleo, ¿verdad? Pero esta parte del núcleo que tú ves acá es la que me va a permitir a mí soportar prácticamente el middleware. ¿Listo? Para que se puedan hacer tanto las llamadas y poder emitir respuestas prácticamente en solicitudes existidas. Los mecanismos como tales, uno, empaquetar los parámetros, dos, enviar intermedios hacia el servidor y tres, esperar la respuesta y después de eso desempaquetar. Aquí uno de los dos tiene que cortar la conexión. ¿Para qué? Para que de cierta manera, pues obviamente no se mantenga ocupado el servidor y poder atender muchas más peticiones. Entonces, ¿quién corta eso? El servidor. El programa principal del servidor incluye el famoso stub y dispatcher. ¿Qué quiere decir con qué? Con esa famosa selección de un algoritmo para identificar cuáles de las peticiones o solicitudes de recursos puede trabajar de mejor manera. El stub, ¿qué es básicamente? Como ya lo habíamos identificado, ese tipo de algoritmo que permite representar cómo el cliente y el servidor pueden solicitar y pueden representar esas solicitudes, ¿verdad? Cómo pueden darle una prioridad. Normalmente el stub, o lo pueden denominar proxy, siempre se utiliza para proporcionar una transparencia en la invocación del cliente. ¿Qué quiere decir con esto? En la atención de su servicio. Aquí prácticamente se posee una llamada desde la misma dirección y el cliente invoca la llamada con el stub. De esta manera, el servidor le da una atención bajo un mecanismo de aplanamiento. ¿Qué quiere decir con eso? Bajo un envío de mensaje de un extremo a otro extremo, de acceso remoto. ¿Sí? A partir de ahí, reconocer que este protocolo prácticamente desaplana también a partir del servidor y el mensaje que da un extremo remoto pues, queda recuperado y queda representada esa invocación. Luego se oculta el detalle de la referencia remota y se da a conocer la dirección IP y del puerto con el cual se va a conectar de extremo a extremo. De esta manera poder proceder a esa invocación y conectividad RPC que se necesita prácticamente por medio del stub. Ese sería su funcionamiento. Aquí vemos, digamos, cierto funcionamiento mínimo de cómo podemos reconocer ese famoso stub, ¿verdad? El cliente, su aplicación a través del cliente stub, él lo que hace es enviar una rutina con base a la librería para que la capa de transporte permita la conexión como tal. Y de la misma forma, a través de sus servidores de rutina, reconocer cada una de esas librerías y poder a través del servidor stub atender esa solicitud del cliente stub. ¿Para qué? Para que se vea reflejado desde la aplicación como tal. Entonces, eso sería básicamente como que la base que podemos encontrar nosotros acá. Aparece una temática muy importante que es lo que es un servidor orientado a un cliente llamado Skeleton, que es básicamente quien va a proporcionar una transparencia en el servidor y puede dar a conocer todas las llamadas que son ofrecidas por el servidor. Digamos que a través del protocolo RPC y el mecanismo de encapsulamiento recibe un mensaje de extremo a extremo. Entonces significa que el skeleton es básicamente una característica que se puede ver dentro del protocolo RPC. ¿Sí? Bueno, aquí hay algo más sobre las interfaces de comunicación entre el cliente con la interfaz de trabajo como tal del servidor. Significa que, en pocas palabras, ambos pueden existir ciertas definiciones asociadas de manera remota, pero en el cliente debe estar siempre definida la interfaz de la clase no remota, la cual se va a trabajar, ya sea RPC o stub. ¿Listo? El stub como tal se ve como ese conjunto de procesos adicionales que se van agregando, ¿sí? Para que la interfaz RPC se vea un poco mejor o pueda tener mayor nitidez, mayor conectividad, validar incluso posibles caídas del servicio. Entonces, por eso lo ven de un host a otro host como esa atención de ese servicio, ¿ya? Pero prácticamente gestionando que un proceso, atendiéndole a ese proceso. Pero en ese proceso puede ser también compartido y se termina siendo un proceso, un procedimiento de ese proceso denominado B, que es lo que este prácticamente me está indicando que debo hacer. Bueno, hay algo que hay que tener presente en los sistemas operativos distribuidos y es la sincronización de los relojes. Cuando hablamos de sincronización de los relojes, eso significa que al momento de hacer solicitudes de un equipo a otro equipo, va a existir un reloj o un algoritmo. Muchos de estos algoritmos de reloj de sincronización, por lo menos el más utilizado es el algoritmo de Christian, que se van a dar cuenta, digamos, en cierto momento por acá, en el contenido cuando estén leyendo de manera independiente, se van a dar cuenta que ese algoritmo lo que hace es identificar paso a paso, instrucción por instrucción, cuando surge o no una solicitud del servicio.
Y de esta misma manera se abre solicitud de servicio, se manda la invocación. Luego se hace atención del servicio, se responde a la invocación, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta la sincronía o reloj, en ese caso que esté funcionando, ¿ya? Como le estaba diciendo, aquí hay algunos de los algoritmos de sincronización, algunos, está el algoritmo de Lamport, está el algoritmo de Christian que lo había mencionado, ¿sí? El de Berkeley, entre otros, ¿no? Son algoritmos que se utilizan básicamente para, digamos, sincronizar cada uno de estos. Vamos a darle un poquito de énfasis aquí al algoritmo que más se reconoce, que es el algoritmo de Christian, que consiste básicamente en la conexión desde una fuente UTC, ¿sí? Unos clientes que son sincronizados hacia dicho servidor, y el algoritmo funciona como si fuera prácticamente, reconoce un proceso que hace una petición en tiempo real, como había mencionado, ¿sí? En un mensaje A y el servidor responde en un mensaje B en ese mismo tiempo, pero obviamente no en el mismo tiempo en que fue transcurrido el otro, sino en un tiempo consecutivo, ¿ya? O un tiempo actual. Entonces el procesamiento se recibe desde un punto B y se actualiza con el reloj en el tiempo recibido, pero este considera los errores cometidos, es decir, que se va referenciando, va llevando la bitácora de esos errores que surgen. Para poder corregir esos errores se debe de tener, se debe de meter en el tiempo que se va a tardar también en recibir respuesta, y esas son acciones que prácticamente suman el famoso sincronizador TUTCM para el tiempo de viaje de una petición. Entonces, aquí vemos gráficamente cómo sucede. Cliente, su tiempo como tal asociado, cuando fue la solicitud, también existe una revisión o una bitácora del tiempo en que se trata esa interrupción o se trata esa acción y se da una respuesta como tal. Ese es en sí el algoritmo de Christian, como podemos representar de esa manera. El resto de algoritmos no tienen mayor variación, simplemente que agrega también algún aspecto independiente. Por ejemplo, el de Vector que dice que en realidad utiliza lo que es prácticamente un demonio para el tiempo, que es un demonio para el tiempo, un proceso independiente, un proceso encapsulado, que este permite de manera activa identificar un muestreo periódico de todas las máquinas que van a preguntar el tiempo o la sincronización para poder conectarse. ¿Ya? Esa es básicamente esa identificación. Si de pronto recuerdan un poquito, así como utilizábamos en el algoritmo de round robin, utilizamos un quantum, bueno, acá prácticamente el servidor de tiempo utiliza en realidad un demonio para el tiempo, es decir, digamos, una métrica para manejar o poder identificar en los tiempos de sincronización de manera periódica, claro está. Bueno, así como los sistemas operativos normales, también los sistemas operativos distribuidos también tienen un sistema de archivos o sistema de archivos distribuidos. ¿Cuál es el objetivo principal? Compartir, ¿sí? Siempre compartir, mantener una mayor disponibilidad, rendimiento y tolerancia a fallos frente al acceso a los sistemas, ¿sí? A las solicitudes que se puedan hacer sobre una información, pero obviamente, resalto, cuando se tienen grandes masas de información o de sistema en particular para que puedan ser gestionados. Si en ese caso no es muy grande, obviamente no sería necesario tener este tipo de sistema operativo, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a encontrar en este esquema el concepto de lo que es un servidor DFS. Un servidor DFS es un servidor de archivo distribuido, ¿sí? Prácticamente sirve para administrar el almacenamiento de un sistema operativo distribuido. Es decir, para desglosar no solamente todo lo que se va a decir, sino también distribuirlo de una mejor manera. Aquí encontramos estas representaciones esquemáticas que te pueden dar una orientación, una óptica, da para reconocerlo por lo menos. ¿Qué es lo que hace? Identificar a través de su sistema operativo distribuido en los distintos hosts, distribuye bajo las distintas direcciones IP que se puedan tener o como la podemos asociar nosotros, cada uno de esos sistemas. Entonces identifica uno para acceso público, otro para el HDShare y el otro para RDShare. ¿Qué significa esto? Prácticamente para la sincronización y la sincronización de los archivos que se vayan a compartir. Algunos pueden ser compartidos, otros no, otros van a tener prácticamente un asignamiento por grupos. Así como hacemos normalmente un sistema operativo para servidores, así también se hace acá. Nosotros asignamos y generamos equipos de trabajo como tal. ¿Qué sucede a diferencia de un sistema operativo con, digamos, distribuido con sistema distribuido de archivos? Es lo que hace es a través de un folder prácticamente o una aplicación normal, es lo que hace es redistribuirlo, ¿sí? Y organizarlo como tal. No le asigna o no trabaja prácticamente
la interacción en que el cliente va a hacer una solicitud, necesitaría de un sistema en particular para ir al sistema, al servidor de los que tienen archivos públicos, al servidor de los que tienen archivos privados. No, aquí en uno mismo lo que hace es que por medio de un servidor se administra ese acceso como tal, y lo que hace es que prácticamente lo visualiza como si fuera una interfaz donde le muestra unas carpetas compartidas en que pueda tener acceso o no pueda tener acceso. Bueno, llegando a este punto importante, que es la estructura de un sistema de archivo distribuido, nosotros debemos de tener claro que aquí lo que se busca es encargarse prácticamente de la gestión tal cual como cualquier otro sistema operativo de red, sobre el manejo de sus directorios, el manejo de las opciones y la gestión de los nombres y usuarios y grupos que normalmente van a haber. Entonces, ese sistema, o como tal, la estructura base de la configuración para poder tener un acceso interno al sistema, parte de la misma manera que el anterior, identificando la transparencia de la posición digamos, de sus datos como tal, manejando también independencia de la posición. En este caso, no va a ser necesario cuando el objeto como tal vaya a cambiar de lugar, porque va a ser transparente para el usuario. Así que también va a asociar el nombre y la posición de una manera dinámica. Entonces, digamos, este tipo de sistema operativo prácticamente es como si fuera un sistema operativo normal de red, pero internamente el software de él constituye ese tipo de administración mejor de los recursos, sincronización mejor de los tiempos. ¿Para qué? Para poder compartir mejor los recursos y poder tener un acceso, digamos que más eficiente. Bueno, aquí con esta representación que vemos acá, podemos darnos cuenta de que muchas de las partes que vemos acá para reconocer que necesita ciertas réplicas o ciertos accesos, también desde la parte de los servicios de archivos y la semántica de la cauterización. ¿Qué quiere decir semántica de cauterización? Esto quiere decir básicamente de que cuando tengamos específicamente efecto de varios procesos, ¿sí?, que quieran acceder de manera simultánea, lo que va a identificar es reconocer cuál de estos como tal pueda ser trabajado primeramente, ¿no? Pero obviamente es asignarlo, en pocas palabras, a una CPU diferente, a un host diferente, totalmente transparente, porque se le va a dar acceso y respuesta inmediata. No va a tocar esperar que sincronice, atender este servicio para que pueda atender el siguiente. ¿Ya? Bueno, aquí qué más tenemos. Bueno, ya estos son prácticamente complementos, ¿sí? Ahí hay algunos guitos para recordar un poquito más sobre esta temática. A estos que ven acá, que es como para tener presente a algunos de ustedes que les gusta mucho la programación, se van a dar cuenta que los procesos, así como los sistemas operativos, también los podemos trabajar nosotros a través de la ejecución de software, como el concepto de hilos, ¿sí? Nosotros podemos trabajarlo de manera simultánea, identificando que a través de un proceso podemos tener unos subprocesos, unos subhilos, para poder recordar de que estos me van a permitir a mí asociar como esa administración de los recursos a partir del sistema distribuido. Estos videos que vemos acá te van a permitir recordar muy bien, ¿sí?, cómo podemos administrar cada uno de esos recursos. Obviamente son recursos de apoyo que vemos aquí. ¿Listo? Recomendación: leerlos, prestarle atención y, hombre, tomen apunte de lo que están viendo en esos puntos para que se fortalezca mucho más. Bueno, acá hay algo que nos está mencionando y nos está permitiendo nuestro módulo reconocer, que es que hay que recordar bien que un sistema operativo de tiempo real tiene que atender los procesos en los tiempos en que se dan, ¿sí?, en el momento en que este concierne. Por eso que de manera completa, tal como vemos la imagen aquí, se da cuenta que lo que se busca es darle una respuesta en el momento tal cual, ¿sí?, y no perder como ese seguimiento. Muchas veces no se hace, pero la intención de representar esto, es decir, como que no se hace, no es que este no se tenga pendiente, simplemente que al configurar el sistema, prácticamente nos orientamos muchas veces, no orientado a la conexión, como para evitar algún, digamos, alguna mala práctica. Pero es importante siempre generar estos accesos orientados a la conexión, porque es un sistema distribuido, va a visualizar todo de manera transparente y es tal como tiene que funcionar. Así que no se olvide especialmente cómo este tipo de sistema prácticamente va a dar ese soporte y va a permitir reforzar todo esto. Y bueno, y este resto de conceptos que vemos acá ya está todo integrado desde el punto de vista de los sistemas operativos, para que entendamos de que podemos tener un sistema operativo para equipos
standalone, otro sistema operativo para redes, otros sistemas operativos para servidores y otro especialmente para sistemas que están enfocados con la distribución de sus servicios, a lo cual llamamos sistemas operativos distribuidos. Y bueno, ya el resto de contenido que vemos acá es para profundizar un poquito más, el glosario, la temática, que el módulo muy interesantemente pues te permite reforzar todos estos conocimientos, ¿ya? Entonces digamos que, bueno, eso sería todo por hoy y por esta sesión. Bueno, en este caso solamente ha permanecido nuestro compañero Lizer Alminta. Y bueno, eso sería todo. Alminta, ¿tienes alguna pregunta con la temática que hemos visto? La que hemos conversado en este momento. No tengo ninguna duda Vale, al ya momento. sabes que todo este contenido en gran parte, pues por los cortos tiempos ya hay que profundizar un poquito más y queremos de pronto generar, digamos, mayor expectativa, como vimos ahí en los autómatas, así como acá en los sistemas operativos, es básicamente ya desde la parte de administración de servicios que nos damos cuenta cómo se implementa todo esto. Así como en la parte de autómatas para reconocer el funcionamiento, obviamente existen prácticamente técnicas, algoritmos que se dieron cuenta con los recursos que se recomendó JFlag, no es lo único que existe, existen otros recursos más para representar nuestros autómatas, con lo cual de poder entender y comprender cómo funciona, ¿sí? El reconocimiento de estos lenguajes como tal. ¿Listo? Bueno, entonces si ya no tenemos ninguna otra pregunta más, bueno, les deseo éxitos. Para mí fue un placer ser su instructor, su tutor durante este tiempo. Agradezco la espera también. Recuerden, y quiero siempre hacer la salvedad, de pronto no es que yo me quiera demorar a veces de calificarles a ustedes, no. Simplemente que muchos, Dios santo, otra vez se cayó. Muchas de las acciones que vemos aquí nosotros, que están reflejadas, bueno, por lo menos aquí quiero mostrar una que es la número 6 donde se ve aquí, se ve prácticamente la cantidad de personas que son ustedes. Entonces me toca a veces revisar uno por uno que realmente corresponda a cada una de las actividades. Ustedes son 62 personas. ¿Sí? Entonces algunos quedan incluso en borrador, entonces toca hacer gestionar la estrategia, poder revisarle la parte del borrador. Y por eso a veces tenemos esa demora en los tiempos. Repito, el video de la quinta semana y estas ya estarán prácticamente esta noche montados, listo. Así que agradezco mucho la comprensión por todos los inconvenientes que hemos tenido, pero para la gloria de Dios hemos sacado adelante este curso y bueno, éxitos, bendiciones para todos y ojalá saquen adelante todas estas actividades que tienen al pendiente. No olvide, por favor, en esta curso esta semana, si tienen actividades que todavía están pendientes, con mucho gusto yo les puedo habilitar, siempre y cuando pues obviamente me lo indiquen ahorita, ¿no? No que después que se acabe el curso, porque ya cuando se acaba el curso es muy difícil, porque hay que montar notas en Classroom y por eso yo, uno de los mensajes que voy a colocar después que se termine de calificar todo, es que ustedes validen, revisen en plataforma, así que deben estar pendientes a los avisos, para que revise y valide en plataforma las calificaciones, ¿listo? Para cualquier cosa, cualquier inquietud, bueno, solucionamos, revisamos y obviamente pues tenemos todo el espacio para hacerlo, ¿vale? Bueno, entonces no siendo más, dejamos hasta aquí, paramos nuestra grabación y les deseo muchos éxitos de aquí en adelante, bendiciones y cualquier cosita, si están a mi alcance, duden que lleguen a tener, con mucho gusto las atenderé. Muchas gracias. Listo.